La puerta se cerró y el mundo quedó afuera. Nadie sabe con certeza cuál fue el último sonido que Noé escuchó antes del silencio. Tal vez el llanto de alguien golpeando la madera. Tal vez el rugido lejano de animales inquietos. Tal vez el primer trueno rompiendo un cielo que durante años había ignorado sus advertencias. Pero una vez que aquella enorme puerta fue sellada, todo cambió. Afuera comenzaba el juicio. Adentro comenzaba otra prueba. Una que pocos imaginan. Porque construir el arca fue difícil, entrar en ella también. Pero permanecer dentro durante 40 días y 40 noches, rodeados de oscuridad, humedad, ruido, miedo y la memoria de un mundo desapareciendo. Eso sería una experiencia que marcaría para siempre a cada persona allí dentro. Antes de la tormenta, la tierra seguía viviendo como si nada fuera a ocurrir. Hombres comerciaban, familias celebraban bodas, niños corrían entre caminos de polvo, campesinos sembraban pensando en futuras cosechas. La violencia había crecido. La corrupción se había vuelto costumbre. Muchos habían dejado de escuchar cualquier llamado a la conciencia. Y en medio de ese tiempo, un hombre caminaba diferente. Noé no era perfecto, pero era recto en una generación torcida. Mientras otros levantaban ciudades, él levantó una embarcación gigantesca lejos del mar. Mientras otros se burlaban, él seguía midiendo vigas, ajustando uniones, cubriendo la madera con brea para resistir el agua que aún no había llegado. Durante años, cada martillazo fue una advertencia. Cada tabla colocada fue una invitación silenciosa. Pero pocos quisieron creer que el cielo podía abrirse de una forma jamás vista. Cuando llegó el día señalado, los animales comenzaron a acercarse, no huyendo, no dispersos, sino avanzando como guiados por una fuerza superior. Parejas de criaturas grandes y pequeñas cruzaban los caminos hacia el arca. Aves descendían en círculos, bestias caminaban sin atacarse entre sí. El espectáculo debió ser tan extraordinario que incluso los incrédulos se detuvieron a mirar. Noé, su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos entraron uno por uno. 8 personas, 8 testigos del final de una era. Entonces la puerta se cerró. No la cerró Noé, la cerró Dios. Ese detalle pesa como una roca en la historia. Significaba que el tiempo de decisión había terminado. Ya no era momento de discutir, burlarse o posponer. El instante de responder había pasado. Dentro del arca probablemente hubo un silencio tenso durante los primeros momentos. El aire olía a madera fresca mezclada con brea. Los animales resoplaban, se movían, golpeaban el suelo con patas nerviosas. La luz entraba apenas por aberturas superiores. El espacio era inmenso, pero también estaba lleno. Cada rincón tenía vida, movimiento, sonido. Noé debió respirar hondo. Había esperado ese día por décadas, y sin embargo, cuando finalmente llegó, no traía alivio inmediato, traía incertidumbre. Luego comenzó la lluvia. Al principio quizá fueron gotas dispersas sobre el techo de madera, sonidos secos y espaciados, después más constantes, luego un tamborileo creciente, hasta convertirse en un estruendo interminable. Pero el relato bíblico no habla solo de lluvia. Dice también que se rompieron las fuentes del gran abismo. Eso sugiere aguas emergiendo desde la tierra misma. La creación parecía desatar fuerzas contenidas. El suelo se abría, los ríos crecían, los valles desaparecían. Dentro del arca todo se sacudió. Los animales entraron en agitación. Aves chillaron con fuerza. Ganado golpeó cercas internas. Las maderas crujieron mientras la embarcación sentía el empuje del agua por primera vez. Durante años había descansado inmóvil sobre tierra firme. Ahora comenzaba a flotar. Imaginen ese momento. Una familia entera sintiendo cómo el piso se mueve bajo sus pies, cómo algo enorme se desprende de la estabilidad conocida y queda a merced de un océano naciente. Afuera, el ruido del mundo colapsando. Adentro, la necesidad urgente de mantener el orden. Noé y sus hijos
Seguramente corrieron de un lado a otro revisando amarres, calmando animales, asegurando reservas. No había motores, no había timón como lo entendemos hoy. No había mapas, solo obediencia previa y confianza presente. La noche dentro del arca debió ser distinta a cualquier otra noche vivida por seres humanos. Oscuridad casi total, el golpeteo constante de la lluvia, el balanceo violento, olores intensos, cansancio, preguntas no dichas. ¿Estaría todo resistiendo? ¿Hasta dónde subiría el agua? ¿Cuánto tiempo duraría aquello? Tal vez la esposa de Noé abrazó a alguna de sus nueras mientras el arca se inclinaba. Tal vez uno de los hijos miró a su padre esperando seguridad en su rostro. Tal vez Noé, aun siendo hombre de fe, también sintió el peso del miedo humano. La fe verdadera no es ausencia de temor, es avanzar aun cuando el temor existe. Pasaron horas, después un día, luego otro, y la lluvia no cesaba. En algún punto, el mundo exterior dejó de reconocerse. Las aldeas desaparecieron, los campos quedaron bajo agua, los caminos se borraron, las torres más altas se hundieron. Lo que parecía permanente mostró ser frágil. Dentro del arca surgió una nueva rutina: alimentar animales, limpiar espacios, distribuir agua y comida, revisar estructuras, descansar por turnos, orar, esperar. No era una aventura romántica, era supervivencia disciplinada. Cada especie requería cuidado distinto. Algunas necesitaban calma, otras espacio. Algunas comían semillas, otras hierbas secas almacenadas con anticipación. Las aves debían mantenerse seguras. Los animales grandes exigían esfuerzo físico constante. La familia entera tuvo que trabajar unida. Viejas diferencias, si existían, ya no podían dominar el ambiente. En un lugar cerrado durante una crisis, el orgullo se vuelve un enemigo peligroso. Quizá hubo discusiones, quizá cansancio, quizá momentos donde alguno pensó que no soportaría más el encierro. Pero también debieron existir instantes de profunda unión. Una lámpara encendida en la noche, una oración compartida, una mirada de gratitud por seguir vivos. Mientras afuera todo moría, adentro se preservaba el futuro. Esa es una de las imágenes más poderosas de la Biblia. En medio del juicio, también había misericordia. En medio de la pérdida, también había semilla de nuevo comienzo. Con el paso de los días, el sonido de la lluvia debió convertirse en fondo constante, casi hipnótico. Un ruido que al principio causaba alarma y luego se volvía parte del respirar diario. Sin embargo, cada sacudida recordaba que no estaban en control. El arca no navegaba hacia un puerto elegido por hombres. Flotaba donde el agua la llevaba. Y esa sensación es conocida incluso hoy. Hay temporadas donde la vida parece sacarnos del suelo firme. Perdemos rutinas, planes, certezas. Nos descubrimos dentro de una tormenta que no controlamos. Entonces, entendemos algo que Noé seguramente aprendió allí dentro. No siempre se nos pide dirigir la tormenta. A veces se nos pide resistir dentro del arca. En algún momento de aquellos 40 días, quizá alguno subió hasta la abertura superior para mirar afuera. Lo que vio debió helarle el alma. Agua hasta el horizonte. Ningún árbol, ninguna colina, ninguna señal del viejo mundo. Solo cielo gris y un océano inmenso. El pasado había desaparecido, y cuando el pasado desaparece, el corazón tiembla, incluso si sabes que era necesario. Noé cargaba una responsabilidad enorme. Sobre sus hombros descansaba la continuidad humana. Sobre aquella madera descansaban animales, memoria y promesa. No podía rendirse al cansancio. Tal vez recordó los años de burlas. Tal vez recordó voces diciendo que estaba loco. Tal vez entendió que la obediencia muchas veces parece absurda, hasta el día en que revela su sentido. La lluvia siguió cayendo. Las noches se mezclaban con los días. El tiempo dentro del arca debió sentirse extraño. Sin paisajes cambiando, sin caminos, sin tareas comunes del exterior, cada jornada podía parecer igual. Solo trabajo, espera y fe.
Y esa clase de espera prueba el interior de una persona más que cualquier batalla rápida. Porque luchar un día es difícil. Esperar 40, 50, 100, eso transforma el alma. Aún así, la historia no había terminado. Lo más duro no era solo entrar al arca, también sería soportar lo que venía después. El silencio tras la tormenta, la larga deriva sobre aguas profundas, y la pregunta que comienza a crecer cuando todo parece detenido. ¿Cuándo volveremos a pisar tierra? Cuando la lluvia finalmente dejó de caer, nadie dentro del arca debió celebrarlo de inmediato. El silencio después de 40 días de estruendo podía ser incluso más inquietante que la tormenta misma. Durante semanas, el golpeteo del agua sobre la madera había llenado cada hora. Ahora, de pronto, solo quedaban crujidos lejanos, respiraciones de animales, pasos cansados y el balanceo constante de la embarcación flotando sobre un mundo irreconocible. Noé probablemente escuchó ese silencio con atención. La ausencia de lluvia no significaba el fin del peligro. Bajo ellos seguía extendiéndose un océano inmenso. No había puertos, no había señales, no había caminos que seguir. Solo espera. Y esperar, cuando ya se ha sufrido bastante, puede volverse una prueba todavía mayor. La familia llevaba semanas encerrada. El aire debía ser pesado. El trabajo no se detenía. Alimentar animales, retirar desperdicios, revisar espacios, mantener orden, conservar ánimo. Cada día exigía disciplina. Cada día parecía repetir al anterior. Muchos imaginan el arca como un refugio cómodo, pero en realidad era una escuela de paciencia. Sem, Cam y Jafet ya no eran simples hijos acompañando a su padre. Ahora eran colaboradores indispensables. Sus esposas también sostenían la vida cotidiana con esfuerzo silencioso. La historia suele recordar grandes eventos, pero muchas veces los milagros continúan gracias a tareas pequeñas hechas con fidelidad. Encender una lámpara, repartir comida, limpiar un espacio, calmar una criatura asustada, animar a alguien agotado. Así también se preserva el futuro. Con el paso de los días, el agua comenzó lentamente a descender. Nadie lo veía con claridad al principio, pero quizá lo percibían en la manera en que el arca se movía. Menos violencia, menos deriva brusca, cambios sutiles, señales pequeñas. A veces las respuestas no llegan como un trueno, llegan como una inclinación leve del suelo bajo nuestros pies. Entonces llegó un momento decisivo. El arca se detuvo. No en tierra seca todavía, sino sobre las montañas de Ararat. Después de tanta deriva, sintieron una estabilidad nueva. Tal vez se miraron en silencio, tal vez algunos lloraron. Después de meses sin control, la embarcación descansaba, pero aún así la puerta no se abrió. Eso también sorprende. Estaban detenidos, pero no libres todavía. Habían sobrevivido, pero aún debían esperar el tiempo correcto. ¿Cuántas veces sucede igual en la vida humana? Alcanzamos una mejora, vemos señales de salida, sentimos que lo peor pasó. Y sin embargo aún no es momento de correr. La paciencia sigue siendo necesaria. Noé abrió una ventana y soltó un cuervo. El ave salió yendo y viniendo sobre las aguas. Después soltó una paloma. Ella regresó, sin encontrar dónde posar sus patas. El mensaje era claro. Todavía no. Pasaron más días. Noé volvió a enviar la paloma. Esta vez regresó con una hoja fresca de olivo en el pico. Imaginen esa escena dentro del arca. Una pequeña hoja verde en medio de tanta madera, humedad y memoria de destrucción. Una señal humilde, pero inmensa. La muerte no había vencido todo. La tierra respiraba otra vez. La vida comenzaba a brotar. Quizá todos tocaron aquella hoja como quien toca una promesa. Después de nuevos días, la paloma salió otra vez. Y no regresó. Ya había encontrado hogar. Noé retiró parte de la cubierta y contempló un paisaje transformado. Las aguas se habían retirado. El mundo antiguo no estaba allí para recibirlos. No habría vecinos conocidos, ni ciudades intactas, ni caminos familiares. Solo tierra renovada,
y la tarea inmensa de empezar de nuevo. Cuesta imaginar lo que sintió esa familia. Alegría por salir, dolor por lo perdido, temor por lo desconocido, gratitud por seguir vivos, responsabilidad por lo que vendría. Finalmente, Dios habló a Noé. Era tiempo de salir. La puerta que una vez se cerró para protegerlos, ahora se abría para enviarlos. Uno por uno descendieron. 8 personas pisando barro fresco, respirando aire libre después de un encierro larguísimo. Los animales salieron según sus especies. El cielo debió verse enorme. El silencio del mundo nuevo debió ser sobrecogedor. Noé no comenzó construyendo una casa. No buscó primero comodidad. Levantó un altar. Ese gesto revela mucho. Antes de organizar el futuro, agradeció por la salvación recibida. Antes de reclamar por el pasado perdido, reconoció la misericordia presente. En una época donde todo corre y todo exige resultados inmediatos, esa escena sigue hablando con fuerza. Hay momentos en que la respuesta correcta no es correr, sino agradecer. Entonces ocurrió otra señal memorable. Dios puso el arco en las nubes como pacto. Cada vez que apareciera, recordaría que tras la tormenta también existe promesa. El arco iris no nació como adorno, nació como memoria. Memoria de justicia, sí, pero también de gracia. Memoria de que el juicio no tiene la última palabra. Memoria de que después del caos puede comenzar algo nuevo. Lo que ocurrió dentro del arca durante 40 días no fue solo una historia de supervivencia, fue una historia de transformación. Una familia entró con recuerdos del viejo mundo y salió con la misión de construir otro diferente. Dentro del arca aprendieron que la obediencia puede parecer extraña antes de tiempo, que la fe no elimina el miedo, pero lo atraviesa, que la paciencia sostiene lo que la fuerza no alcanza, que los espacios cerrados también pueden preparar destinos abiertos. Y quizá la lección más profunda sea esta. A veces Dios no nos libra de la tormenta evitando que exista. Nos libra dándonos un arca para atravesarla. Muchos hoy sienten que viven sus propios días de aguas altas. Crisis en la familia, incertidumbre económica, pérdidas, ansiedad, preguntas sin respuesta. Todo parece moverse, nada parece firme. Si ese es tu caso, recuerda a Noé. Hubo días donde no veía tierra. Hubo noches donde solo escuchaba golpes de lluvia. Hubo semanas enteras sin saber cuándo terminaría. Pero el arca seguía flotando, incluso cuando él no entendía el rumbo. Tal vez tú también estás siendo sostenido más de lo que imaginas. Y ahora dime en los comentarios, si hubieras estado dentro del arca, ¿qué habría sido lo más difícil para ti? ¿El ruido de la tormenta, el encierro, la espera, o empezar de nuevo al salir? Si este relato te impactó, suscríbete al canal y acompáñanos en las próximas historias bíblicas que marcaron a la humanidad. Aquí, cada relato antiguo todavía tiene algo urgente que decir hoy. E bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreva aqui e eu sou a Patrícia, a dona desse canal. E um beijo e até o próximo vídeo. Vocês vão me ver aqui toda a tela final. Tchau!